Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios de escatología y damos también la bienvenida a las personas que nos siguen a través de nuestra plataforma online. Vamos a continuar o vamos a rematar el pacto davídico en esta tarde. Como dije, hemos iniciado una serie de estudios donde estamos juntos estudiando la doctrina que trata con los últimos tiempos, lo que teológicamente se conoce como escatología, y lo estamos haciendo desde una postura premileniarista y con una interpretación de carácter literal. Es evidente que para aquellos que creemos en un milenio literal, terrenal, pues los pactos tienen un papel muy importante a la hora de dar fuerza a nuestra creencia y a nuestra fe. Y a la vez, evidentemente, poder contrarrestar otro tipo de expectativas, otro tipo de ideas que piensan exactamente al contrario, lo cual, como digo, yo aconsejo a las personas que me estáis siguiendo que ahora mismo podamos centrarnos en lo que estamos estudiando y que a veces tengamos la humildad delante del Señor de pensar que todavía no estamos ni tan maduros ni tan formados como pensamos y que necesitamos, como digo, entender muchos asuntos. Y por esto damos gracias a Dios por la Iglesia y por los ministerios dentro de la Iglesia. Como digo, en el propio desarrollo de la doctrina, que es objeto de nuestro estudio, hicimos una andadura en los pactos, y estuvimos en el pacto abránico, estuvimos en el pacto palestino, que son dos pactos que vienen a hablarnos de la tierra y la descendencia, en el sentido del pacto abránico, y principalmente de la tierra, en el sentido del pacto palestino. Los dos los hemos visto o los hemos interpretado en una manera incondicional, entendiendo que muchos aspectos de la propia escritura nos pueden dar una idea de algunos asuntos que pueden tener cierto carácter condicional, pero no en cuanto a aquello que Dios declara eterno. Entonces hemos podido ver que este carácter lo tenían. Y ya llegamos al pacto davídico, donde espero en esta tarde poder terminar. Y ahí hemos traído los mismos elementos, o sea, todo lo que es la tierra, la descendencia, pero hemos introducido tres asuntos que tienen que ver con casa, con reino y con trono. Entonces, en este sentido, el pacto davídico nos da una idea nueva que, unida al propio mensaje que ya traemos de los pactos anteriores, porque sabemos que ese pacto abránico es absolutamente, está reconciliado, en cierta manera está unido al propio sentido de la promesa de Dios con el pacto davídico. Entonces, las personas sobre quien está cayendo la promesa son las mismas. Y evidentemente hay muchos elementos que comparten, aun cuando tienen su carácter explicativo, revelador, en el sentido del propio progreso que en la propia escritura ellos tienen. Entonces, como digo, viniendo como hemos venido, hemos visto estos elementos y ahora vamos a continuar en el punto donde lo dejamos el último día. Si os acordáis, estábamos en Amós 9:11 haciendo un paralelo con su, digamos, paralelo neotestamentario, que es Hechos 15, entre los versos 14 y 17, en ese concilio de Jerusalén, donde Jacobo mencionó este texto de Amós. Entonces, como digo, vamos a leer en Amós. Sabemos que nuestro pacto lo tenemos, la base principal está en segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 12 en adelante. Pero ahora vamos a tratar de unirnos a lo que fue nuestro último tiempo para poder tener una continuación hoy
donde veremos, asentaremos este aspecto. Después trataremos de solucionar algunos problemas en el propio cumplimiento literal, y lo veremos primeramente en el asunto que tiene que ver Cristo y el pacto, y en el asunto que tiene que ver con la propia historia, en el sentido de lo que Israel recibe en este pacto. Y después concluiremos con las implicaciones escatológicas de este pacto davídico para poder concluir. No os asustéis, tomar vuestras notas y después que el Señor nos ayude a poder comprender. Vamos a observar lo que aquí nos dice el profeta Amós. El profeta Amós es un contemporáneo de Isaías, de Oseas, de Miqueas. Es un hombre que profetizó ahí en el siglos, por el año 750, 730, ya con un reino dividido, y profetizó al hijo de Jeroboam I, a Jeroboam II, ¿sí? Aunque también tuvo mucho que decir en el propio Judá. Es difícil a veces separar el trabajo ministerial de los profetas en el norte y en el sur, porque a fin de cuentas el propósito de Dios es un pueblo, no son dos, aun cuando las circunstancias históricas nos llevan a dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero a veces todo tiene que ver con uno, y con ese propósito donde Dios no diferencia ni al norte ni al sur, aunque cada uno tuvieron sus profetas y cada uno tuvieron sus reyes. Sabemos que en el reino del norte no hubo ni un solo rey bueno, porque evidentemente no era un reino legítimo, era más un reino de carácter judicial, de carácter disciplinario, un reino en el que Dios estaba llevando a su pueblo a una comprensión en el propósito de una disciplina para arrepentimiento. Y sabemos que en el reino del sur, pues sí, que es lo que bíblicamente se conoce como la lámpara encendida de David, el reino de Judá, lo cual eso hace que la misericordia de Dios recuerde constantemente la fidelidad de Dios para este pueblo y el cumplimiento absoluto, perfecto de todas sus promesas. Entonces este profeta, curiosamente al final de su profecía, dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. En el tiempo de Amós, el reino del norte fue derrotado, fue llevado cautivo, y 130 años más tarde fue el reino del sur. Por lo tanto, las experiencias del reino del sur superaron al profeta Amós en vida. Entonces estas cosas son importantes. Dice: y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Vamos a leer su paralelo en Hechos. Aquí Jacobo está apuntalando el propósito de la salvación, de la inclusión, como hemos dicho, de los gentiles en el propósito redentor de Dios, y dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, el verso 14 nos dice el testimonio que Simón dio a Pedro, que él contó de cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre.
Pedro está hablando del momento en el que él estuvo en la casa de Cornelio y pudo comprender y ver cumplimentada y claramente cumplida la visión que él tuvo de la sábana que descendía del cielo en cuanto al propósito redentor de Dios para aquellos que no eran judíos. Entonces, como hemos dicho en el último estudio, primeramente Dios tiene que tomar un pueblo, ¿de dónde? De los gentiles. Esto, evidentemente, no lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo que aquí nos estamos encontrando es el orden correcto en cuanto a que, previo tomar un pueblo de entre los gentiles para su nombre y posteriormente, entonces, la profecía de Amós se cumplirá. O sea, cuando haya tomado Dios un pueblo de los gentiles para su nombre, entonces, ¿qué va a hacer? Reedificaré el tabernáculo de David. Quiero que lo leamos en el Antiguo Testamento porque me gusta, como digo, el verbo que aquí nos vamos a encontrar. Entonces dice, en aquel día yo levantaré. O sea, este verbo aquí nos está hablando como cuando se levantó el tabernáculo. Como cuando algo realmente es levantado y claramente es erigido por Dios. O sea, Dios de nuevo vuelve a erigir este tabernáculo que se encuentra en una condición ruinosa y caída. O sea, para los tiempos del Nuevo Testamento, para el tiempo en el que Pedro y Jacobo están hablando estas cosas en el concilio de Jerusalén, el tabernáculo de David está totalmente caído. Pero el tabernáculo de David ya cayó cuando Judá fue conquistado por Nabucodonosor. Y aunque hubo una reedificación posterior 70 años después del templo, y aunque hubo un regreso a Jerusalén, posteriormente ese templo volvió a sufrir y a partir de la salida de Jerusalén a Babilonia ya no vemos una línea, no vemos un linaje que reina con la capacidad o con la posibilidad de cumplir este pacto. Por lo tanto, cuando Dios está diciendo levantaré el tabernáculo de David, está diciendo no solamente que va a levantar el tabernáculo, sino que va a poner a David en ese tabernáculo. Y entendemos que no puede ser el David físico porque David ya había vivido, David ya había muerto. Para este tiempo David ya llevaba muerto 100 y pico años, él vivió en el año 1000 antes de Cristo. Y para este tiempo estamos en el año 750, cuenta años, 800, 900, 1000, unos 250 años aproximadamente. Entonces estamos hablando que este levantar, este restaurar, este reedificar tiene que ver con otra persona de quien David es un tipo, de quien David es un símbolo, a quien David representa pero que David no es. Entonces no podemos tener dudas en cuanto a que el profeta no se está refiriendo a una reedificación espiritual, donde realmente no se lleva una obra física a cabo. No puede estar hablándonos acerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el propio Jacobo quien está interpretando estas propias palabras de Amós y está diciendo claramente que primeramente tomará un pueblo para su nombre de los gentiles, que es la iglesia. Y después, y solo después, entonces reedificaré. ¿Y cuándo reedificará? Cuando Él vuelva. Dice, volveré y reedificaré. Por lo tanto, es la segunda venida de Cristo la que marca, evidentemente, el comienzo de la reedificación del tabernáculo caído de David. Entonces, observa que el propio profeta está viendo hacia adelante y está viendo unas ruinas y dice que lo va a edificar, evidentemente, como en el tiempo pasado. O sea, con la gloria que David tuvo en el propio esplendor de su soberanía y de su reinado. Ningún rey tuvo un reinado más esplendoroso que David en cuanto a soberanía y en cuanto a conquistas.
Salomón fue el hijo que construyó ese templo. Salomón sabemos que tuvo un reinado de paz, pero David fue un rey más grande que Salomón. En cuanto a ministerio y en cuanto a espiritualidad y en cuanto a lo que él representa para el pueblo judío. Entonces, cuando hablamos de David, cuando hablamos de reedificar, estamos hablando de asuntos que tienen que ver con cuando este tabernáculo estuvo con toda su potencia, ¿sí? Y sabemos perfectamente que podemos venir contemplando la propia historia. Sabemos que para los tiempos de David el tabernáculo era algo pequeño, muy diferente al propio tabernáculo que nos encontramos en Moisés. Sabemos que posteriormente tenemos ese gran templo de Salomón, incontestable, absolutamente incomparable. Sabemos que posteriormente tenemos el templo de Zorobabel. Sabemos que para el comienzo del Nuevo Testamento el templo de Zorobabel había sido reparado por Herodes e incluso añadido con alguna obra, pero no estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de la gloria de Dios con la cual él está hablando acerca de lo que David representa y significa, evidentemente, en todo el propósito de Dios para con este pueblo. Entonces tenemos que ver las cosas con toda su amplitud. Entonces, en el punto 1, Dios visita a los gentiles tomando un pueblo para su nombre, ¿sí? En el punto 2, los gentiles e Israel evidentemente serán levantados, pero cada uno en su propio orden. Romanos 11:25. Aquí tenemos un texto que no nos deja dudas en cuanto a lo que queremos decir. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio? El misterio del endurecimiento de Israel, que es lo que aquí el apóstol viene aclarando desde el capítulo 9. Y mostrando que la palabra de Dios no ha fallado y que realmente no se trata de la descendencia carnal de Abraham, sino que se trata de la descendencia espiritual de Abraham, y nos da muchas pistas para poder comprender muchas cosas. Pero claramente nos está hablando de un misterio, lo cual eso debe de darnos un respeto. Dice, no ignorar este misterio nos libra, dice, para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. Él está dirigiéndose, evidentemente, a la iglesia de Roma, a quien está escribiendo. Y ahora dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, no un endurecimiento total, no una descalificación total, no un caerse para nunca levantarse, un endurecimiento en parte, lo cual nos está hablando de un proceso disciplinario de Dios. Dios tiene una mano de disciplina sobre un pueblo que no ha sido agradecido a Dios. Un pueblo que ha desechado la fe en Dios, un pueblo que no ha creído en el Dios que lo levantó de la nada, y esa es la razón por la cual Israel ha sido endurecido. Y su endurecimiento está fundamentado principalmente en que no solamente se atrevieron a rechazar a Dios, sino que se atrevieron a rechazar al propio Mesías enviado por Dios. Pero aún así, la gracia de Dios, la misericordia infinita de Dios, la compasión incomprensible de Dios, les sigue manteniendo en pie en su propósito, aun cuando ellos han sido endurecidos en parte. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la nación de Israel física, cuando vemos un judío andando por la calle, cuando vemos muchas cosas, nos debe de traer a la memoria que realmente Dios tiene tratos con este pueblo. Y ningún israelita se va a salvar sin la fe en Jesucristo. Pero Dios va a salvarlos por medio de la gracia, en la misma manera que nos salvó a nosotros. Estas cosas son importantes, muy importantes. Entonces, Pablo está diciendo claramente, esta es la condición de Israel. Y esta condición irá, ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que Dios haya tomado de los gentiles un pueblo para su nombre, la totalidad de este pueblo. Esto es la iglesia. Entonces vemos que hay un orden, Israel y la iglesia, pero cada uno en su orden, cada uno en su propósito, cada uno con los acontecimientos dispuestos y enseñados por Dios en la propia Escritura. Ellos no hicieron nada para ser escogidos, pero nosotros tampoco. Todos somos salvos bajo el mismo fundamento, la gracia salvadora de Dios. Y a todos se nos pidió lo mismo, fe en Dios. Nada más. Y en esto falló Israel, y en esto no tenemos que fallar nosotros. Esto se nos enseña para que no seamos arrogantes. Esto es importante. Entonces, y luego, observa que es perfecto lo que aquí estamos enseñando. O sea, Jacobo dijo, primero un pueblo de los gentiles para su nombre y después volveré y reedificaré el tabernáculo de David caído. ¿Sí? Entonces viene a decir, y luego todo Israel será salvo. O sea, hay una totalidad en el propio pacto. O sea, el propósito salvífico de Dios para con su pueblo, con el cual ha entrado en un pacto, se va a cumplir por medio también, entre otras cosas, de la propia sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo será el fundamento de su limpieza y de su salvación, en la cual Dios concretará lo que Él ha establecido. Pero evidentemente lo que Él ha dicho se cumplirá tal y como Él lo ha dicho. Entonces dice claramente, y luego todo Israel será salvo, porque está escrito en Isaías 59:20, vendrá de Sión el libertador. Este libertador que apartará de Jacob la impiedad, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este es el nuevo pacto. Aquí en el versículo 26b y 27, entonces tú ahora ves el nuevo pacto, que forma parte de este cuarteto de pactos incondicionales que garantizan que Israel va a recibir aquello que Dios le prometió a Abraham. ¿Sí? ¿Ves cómo todo está entrelazado? Todo tiene mucho significado. Cristo, punto 3, regresará después de tomar el pueblo para su nombre, lo hemos visto. Y ahí pones Romanos 11, 26 y 27, que lo acabamos de leer ahora mismo. Entonces, punto 4, como resultado de la segunda venida de Jesucristo, entonces el tabernáculo será restaurado, será levantado, será edificado, será construido según el registro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Entonces el reino será establecido como en el pacto davídico fue prometido. ¿Qué quiero decir con esto? Observa, tenemos los detalles. Primero, número 1, Dios tomará de los gentiles un pueblo para su nombre. Después, regresará. En su regreso, ¿qué sucederá? Se reedificará, se volverá a levantar el tabernáculo de David, según se le prometió ¿a quién? A David. ¿Dónde viene esto? Pues viene en la parte B del versículo 11 del capítulo 9 de Amós. Lo edificaré como en el tiempo pasado, tal y como se lo prometí a David. Amén.
Entonces, punto 5, todos. Todos. O sea, el verso 12 te está diciendo, en el Antiguo Testamento, vamos a hacer la comparativa con el Nuevo Testamento en la traducción que tenemos aquí, que sabemos que es la Septuaginta, por eso tenemos estas variaciones con nuestro Antiguo Testamento. Observa que después de levantar este tabernáculo, de volver a ser levantado como en tiempo pasado, ¿sí? Entonces el resto de los hombres buscarán al Señor. Esto será en el tiempo milenial. Una vez que el tabernáculo de David se ha levantado, una vez que Jesucristo se siente en ese trono de David, una vez que el Rey eterno se siente en ese trono eterno y en ese reino eterno, entonces comenzará el reinado de Jesús aquí en la tierra durante 1000 años. Y en ese reinado se caracterizará porque los hombres, todos los hombres, buscarán a Dios. Esa será una de las características del milenio en su comienzo aquí en esta tierra. Entonces, en este momento, no solamente el verso 12 en Amós nos dice que el resto de Edom, o sea, nos habla de que Israel conquistará estos pueblos. Edom es la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob. Y sabemos perfectamente que sus relaciones estaban muy complicadas y muy tensas. Pero en este tiempo Israel ganará esta situación espiritualmente. Y no solamente dice Edom, sino el resto dice y todas las naciones. Nuestra traducción en el Nuevo Testamento dice que todo el resto de los hombres buscarán al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, el Evangelio estableció un comienzo en la que los gentiles tienen la oportunidad de conocer a Cristo, en el que la iglesia es manifestada, en el que Dios toma un pueblo para su nombre de los gentiles, pero hay, como digo, previa promesa, previo compromiso de Dios por el cual, una vez que suceda esto, entonces Él regresa. En su regreso vuelve a levantar este tabernáculo y establece el reino eterno que va a traer como consecuencia y se va a caracterizar porque los hombres buscarán al Señor. Por lo tanto, me es difícil entender que todo esto tenga un carácter únicamente espiritual en el sentido de que ya todo está cumplido con la iglesia hoy. Yo personalmente creo que hay una claridad literal y que esa literalidad tiene que darse y tiene que cumplirse porque si no, muchas cosas carecen de sentido. Entonces, en esto yo os animo. Amén. Vamos a continuar. El segundo punto que vamos a tocar en esta tarde, hemos establecido este contexto de Amós 9:11 y de Hechos 15 en los versos 14 y 17, son los problemas con el cumplimiento literal. Este sería el apartado que vamos a abordar ahora. Bueno, aún presentando el pacto davídico en una manera incondicional y en una manera literal, esto no significa que no tengamos ciertas complicaciones a la hora no solamente de exponerlo, sino a la hora de ordenarlo, ¿sí? Entonces, en este sentido, también tenemos que ser humildes. El primer punto que nos da un poquito de dificultad es la relación de Cristo con el pacto. Esto es importante. O sea, el problema no es si Cristo cumple el pacto. Esto lo acepta un amileniarista o un premileniarista. No tienen problema con este sentido. Cristo es el que cumple el pacto davídico. El problema le tenemos a la hora de cómo Cristo cumple
cómo Cristo cumple este pacto y cuándo lo cumple. Cómo lo cumple y cuándo lo cumple. Entonces ahí es donde tenemos estas dos opciones importantes. Una es, Cristo está cumpliendo el pacto hoy, resucitado y sentado a la diestra del Padre, o Cristo cumplirá este pacto en su regreso, en su segunda venida. Entonces el asunto no es, como digo, si Cristo cumple el pacto. Esto no tenemos dudas. Pero las dudas las tenemos que aclarar en qué manera lo cumple, cuándo lo cumple y cómo lo cumple. Entonces, la primera opción es la que tiene un carácter espiritualizador o alegórico en la propia interpretación de este pacto, y es que Cristo ya ha cumplido el pacto en su totalidad hoy sentado a la diestra del Dios Padre. Y por lo tanto, no esperamos un cumplimiento literal del pacto davídico porque ya hoy se está cumpliendo con el Cristo resucitado. Pero evidentemente, como veremos ahora, o como estamos viendo, hay muchos aspectos que nos dejan muchos vacíos. Entonces, estamos de acuerdo, Cristo está resucitado, Cristo reina. En cierta manera Él está reinando, aunque sabemos que hay muchos asuntos que en la propia tierra tienen que suceder porque el propio Salmo nos enseña que se sienta a su diestra hasta que Él ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. Pero vemos mucha maldad en el mundo y por lo tanto esto todavía no ha sucedido. Bueno, podemos decir bien, sucederá cuando Él regrese y esto también es verdad. Pero aún así hay un aspecto que tiene que ver con un cumplimiento literal que deja sin sentido, como digo, muchos aspectos de la Biblia. Entonces, vamos a ver estos problemas y vamos a tratar de responderlos. El primer asunto, la primera respuesta que tendríamos es que no hay una sola interpretación que pueda convertir el reino davídico en otra cosa que lo que es. Entonces, cuando nosotros estamos aceptando que Cristo está cumpliendo hoy el pacto, bueno, pues al reino davídico le podemos llamar el trono del Padre, o podemos llamarle la soberanía davídica, únicamente restringida al propio reinado de David, o podemos sencillamente llamarle reino de gracia o la propia era del Evangelio. Pero ninguno de estos nombres califican bíblica y correctamente al reino davídico. Tienen su sitio en la Biblia. Son verdades de la Biblia. Estamos en la era del Evangelio. Estamos en el tiempo de la gracia. Hay un trono del Padre donde Cristo está sentado a la derecha. Pero nunca el reino davídico en la Biblia se nos dice que es esto. Y como hemos visto en el último estudio, acordaros, no tenemos ni una sola vez en el Nuevo Testamento que se nos diga un texto que afirme esto que estamos diciendo. Entonces, concluir de esta manera es espiritualizar este asunto en una manera que, como digo, deja muchas lagunas. Por una razón principal y por la única razón, es que este trono y este reino y esta corona es la que el Mesías, Jesucristo en su regreso, tiene que reedificar. Entonces, si la reedificación, como digo, es la resurrección, el estar hoy sentado en su reinado espiritual como Rey de Reyes, como cabeza, como Señor de la Iglesia, entonces no hay nada más que esperar para Israel y todo está centralizado en la propia Iglesia. Pero es Cristo quien va a reedificar estas promesas. Y ahora vamos a citar Ezequiel 21, gran texto que da mucha fuerza a lo que estamos enseñando. Ezequiel 21, entre los versos 25 al 27,
Dice así el profeta Ezequiel, sabemos que es un profeta post-exílico, o sea, él profetizó en los tiempos del exilio a Babilonia, y él tenía visiones acerca de Jerusalén y de toda la maldad que ahí se estaba moviendo y por la cual en esas 3 conquistas los babilonios destruyeron Jerusalén y su templo y por supuesto llevaron cautivos a muchos judíos. Dice, y tú profano e impío príncipe de Israel, que este es Sedequías, el último rey de Israel, el que era tío de Joaquín, o también le puedes llamar Jeconías o Conías. Es curioso que Jeconías, su significado es que Dios es exaltado, Joaquín viene de ahí, pero en el fin la Biblia le llama Conías, lo cual quita el y deja ese nombre sin Dios. Entonces eso nos da una idea muy interesante de asuntos que están ahí para que a nosotros nos hablen. Él fue depuesto y fue puesto en su lugar su tío, porque sabemos que a Jeconías se le dio la profecía de que ninguno descendiente de él se sentaría en el trono de Judá. Dice, y tú profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor. Qué tremendas palabras. Depón la tiara. Esto es la mitra, es este turbante que los sacerdotes tenían en su cabeza y sabemos que ahí estaba esa plaquita que ponía santidad a Jehová. Entonces dice, depón la tiara y quita la corona. Está hablándote de 2 oficios, el sacerdotal y el regio, que eran evidentemente siempre los que eran en cierta manera exhortados por los profetas. Y vemos que los profetas fueron hombres fieles, pero los sacerdotes no todos fueron fieles y los reyes tampoco. Y a la vez vemos que Cristo en su persona cumple el ministerio sacerdotal, el ministerio regio y el ministerio profético. Algún día, si Dios nos permite, estudiaremos los ministerios de Jesús. Son maravillosos. Entonces le está diciendo a los gobernantes, al rey, al liderazgo sacerdotal, que se quiten la corona, que se quiten la tiara. Esto no va a ser más así, dice el Señor. La injusticia en el mundo, la maldad en el mundo no continuará por siempre. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Y aquí hay una comparativa entre Cristo y Sedequías. Cristo representa a aquel que se humilló, que será exaltado. Y el que estaba en alto es el que iba a ser humillado. Dice ahora, arruina, arruina, arruina. Esta manera de repetir 3 veces es un hebraísmo que nos está hablando de un grado superlativo. Cuando estamos viendo esa expresión santo, 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 estamos hablando superlativamente, ¿sí? En esta manera aquí también se está hablando superlativamente. Es la ruina elevada a la máxima potencia. Eso es lo que Dios está hablando para con su pueblo. Lo reduciré, el tabernáculo caído de David. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Que yo sepa, no ha habido después de esta profecía un rey que ha recibido este derecho. De sentarse en el trono de David, de gobernar en el trono de David, de restaurar el trono de David y de cumplir esta promesa dada a este pueblo, no a la iglesia. Esta promesa está dada a Israel, no a la iglesia. Entonces, aquí le está diciendo con total claridad, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. No vamos a leerlo, pero viene a decir lo mismo que el Salmo 2, versículo 6.
el capítulo 23 de Jeremías, versículos 5 y 6. Y ahora leeremos Ezequiel 34. Avanzaremos un poquito más con este profeta. Y aquí tenemos otra verdad contundente. Aquí está profetizando contra los pastores de este pueblo. El término pastor es muy amplio, ¿sí? Y es un término que nos habla de cuidados que tenían que ser dispensados por aquellos que tenían un liderazgo espiritual. Los reyes, los sacerdotes, los profetas. Dice el Señor, verso 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Mucho que ver en este versículo, pero no tenemos tiempo. Y levantaré, ahí tienes el mismo verbo que antes en Amós 9. Erigiré un pastor sobre ellas. Qué bonito. Y él las apacentará. ¿A quién? A mi siervo David. David va a ser ese pastor futuro en su condición resucitada, porque ahora mismo no lo puede ser. David resucitará como santo que es. Será en una condición glorificada y resucitada que él va a ser el pastor de este pueblo. Es difícil que sea así. Observa que este pastor apacentará, este pastor tendrá unas características significativas relacionadas con el propio David, a quien Dios reconoce e identifica como ¿quién? Como su siervo. Cuando el Antiguo Testamento proféticamente habla de Jesús, Él es el siervo por excelencia. Y claramente los cánticos del siervo entre el capítulo 42 y 53 de Isaías está hablando de ese siervo que en el Nuevo Testamento es anunciado con mucha claridad. He aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Nos habla de su ministerio y nos habla de su carácter. Bueno, de esto estamos hablando ya bastante, ¿no? Verso 24. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, ahora príncipe, en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. O sea, no es Ezequiel, es Jehová hablando por la boca de Ezequiel. Aquí tenemos de nuevo el nuevo pacto. Absolutamente relacionado con el pacto davídico. El pacto davídico lo encontramos en ese pastor que será levantado, en ese príncipe que será levantado para pastorear. Es precioso ver que en el Nuevo Testamento el propio Jesús, así mismo como se llama en Juan 10:16, el buen pastor. Es el propio Pedro quien, dirigiéndose a los pastores, les está diciendo que hay un príncipe de los pastores, que es el Señor Jesús. Y el propio escritor de Hebreos nos enseña en el capítulo 13, versículo 20, que evidentemente Él es el gran pastor de las almas. Esto es maravilloso. Esto es algo en lo que debemos de reflexionar. Nuestra vida espiritual tiene que contactar con estas verdades para que ellas se ensanchen, se expandan en nuestra vida, para hacer de nosotros hombres y mujeres de principios, de fundamentos, de claridades bíblicas, para poder vivir en un mundo cada día
más impío y cada día más malo. Ayer veíamos como el representante de la Iglesia Católica avalaba y respaldaba los matrimonios de homosexuales. Y con la misma veíamos testificar a homosexuales reconociéndose creyentes LGTBA o E. ¿No leen la Biblia esta gente? No leen la Biblia. Pero nosotros, hermanos, si no tenemos fuerza con la Biblia, no tenemos nada. Y la fuerza de la Biblia está en la interpretación. Para hacer de nosotros jovencitos, jovencitas, hombres y mujeres con un buen fundamento y unos pies bien afirmados en esta tierra. Ezequiel capítulo 37, un poquito más adelante, en el contexto de los huesos secos. Verso 22 al 24. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. ¿Os acordáis? Aquí ya no hay reino del norte ni reino del sur. Ni nunca más serán divididos en dos reinos. Eso sucedió en Roboam, el hijo de Salomón. En el futuro no será así. Habrá un rey y un reino y una nación. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Otra vez, observa, estamos ante el pacto, ante el nuevo pacto. Observa que Israel siguió pecando después de volver a Jerusalén. Observa que para el tiempo de Malaquías y en todos los periodos aún intertestamentarios de los cuales la Biblia no tiene ningún registro, Israel, y cuando Cristo vino a este mundo también habló a Israel reconociéndola como un pueblo pecador. Está hablando que este pueblo no volverá a pecar. O sea, está hablando de que este pueblo tendrá una naturaleza total y absolutamente santa. Y no puede ser por otra manera que por la obra de Cristo en la cruz, donde la fidelidad de Dios se muestra brillantemente. Entonces los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Nuevo pacto. Verso 24. Mi siervo David será rey. Otra vez el siervo David. Antes era pastor, príncipe. Ahora es rey. Otra vez David resucitado. O sea, si Cristo hoy está cumpliendo el pacto davídico, entonces Israel nunca tendrá su tierra. No habrá una reedificación del templo ni del tabernáculo. No habrá un reinado físico, espiritual de Jesús en ese reino perfecto de justicia y de paz. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto que está prometido? ¿Tú crees que Abraham creyó sencillamente en una promesa de carácter alegórico? ¿Tú crees que Moisés creyó en esto de esta manera? ¿Tú crees que los profetas vieron hacia adelante pensando que esto iba a ser así? ¿Tú crees que Ezequiel nos está afirmando esto? Yo creo que no. Yo creo que Ezequiel nos está enseñando con mucha claridad que David, otra vez ese siervo distinguido, que es aquí un tipo de Cristo, o sea, aquí se está hablando de Cristo,
Será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Esto no ha ocurrido todavía. Entonces no tenemos razón para no pensar que este pacto lo va a cumplir Cristo, pero en una manera literal, en cuanto a un reino terrenal, en cuanto al milenio del cual estamos hablando, y restaurando la casa, el trono, el reino, la descendencia y la tierra prometida a Abraham. Amén. Entonces, como digo, ya estamos eslabonando, ya estamos uniendo el pacto davídico con el nuevo pacto, en el cual entraremos en las siguientes clases. Por lo tanto, concluimos. El cumplimiento histórico parcial de lo que aquí se nos está enseñando no es una razón para no creer en el cumplimiento literal. ¿Sí? O sea, esto se ha cumplido parcialmente, pero hoy no se está cumpliendo. Entonces, si todo el cumplimiento es parcial, entonces no podemos asentarnos sobre aquello que estamos explicando y entendiendo. Entonces, la existencia de este reino, históricamente, su no existencia en este periodo caído de este tabernáculo, la propia restauración de este pueblo y este reino en la manera en la que originalmente fue, representa la fe de los antiguos en el Antiguo Testamento, de la que se nos habla en el capítulo 11 de Hebreos. Su fe vio esto y creyó en esto. El propio David supo que el cumplidor de ese pacto no era su hijo Salomón. Salomón cumplió parcialmente parte de lo que ahí se estaba diciendo, pero el propio David entendió y lo mostró al final de sus días. Él tenía una visión muy entendida en cuanto a la profecía y a la promesa del reino davídico. Por lo tanto, el reino davídico demanda un cumplimiento literal. Cristo debe de reinar sobre el trono de David y sobre el pueblo de David en la tierra que se le prometió a Abraham para siempre. Esto tiene que cumplirse. Amén. Bueno, el segundo punto que nos contradice sería la relación de esto que estamos hablando con la propia historia de Israel desde los días de David y Salomón. Relación con la historia de Israel desde los días de David y Salomón. Punto en contra. No hay un desarrollo continuo ni una autoridad continua. Segundo punto en contra, el cautiverio y la propia caída. Tercer punto en contra, han transcurrido muchos siglos desde su primera venida. Respuesta: el cumplimiento parcial no anula el cumplimiento literal. A nuestro favor, los profetas esperaban un cumplimiento literal. Demandaban un cumplimiento literal y un cumplimiento futuro. La forma misteriosa del reino en el Nuevo Testamento no es el cumplimiento. Tampoco era la descendencia de Salomón, sino el linaje de David. Lucas 3, 31. En unos 15 minutos menos hemos acabado.
Este versículo es muy relevante y muy importante en cuanto al linaje. Recordar que estamos hablando de que no es la descendencia de Salomón, es el linaje de David. Acordar, son cositas diferentes, ¿sí? Entonces, nosotros hemos podido comprobar y hemos podido leer hace unos momentos como previo conquista, la cautividad babilónica por Nabucodonosor, vimos que ese último rey Sedequías era tío de Jeconías, de quien se dijo: nadie se sentará en tu trono. Y nadie se sentó en el trono de Judá, descendiente de Jeconías. Esto se cumplió perfectamente como lo habló Jeremías. Pero a nosotros aquí nos encontramos con el linaje de Jesucristo, el rey del que estamos hablando. Y Lucas nos está dando otra ascendencia diferente a la de Mateo. La de Mateo se entiende que es la línea de José, la de Lucas es la línea de María. Entonces en María tenemos la línea sanguínea, el linaje. Y ahora viene a decirnos así, mira el verso 31. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán. Natán es hijo de David, que a su vez es hijo de... Si tú sigues la ascendencia, llegarás ¿hasta quién? Hasta Jesucristo. Perdón, la descendencia. Hasta Jesucristo. La ascendencia es hacia arriba, la descendencia es hacia abajo. Entonces, de Natán, ¿quién viene? Cristo. Ahora, desde Natán hasta Cristo, ¿quién se sentó en el trono de David? Nadie. ¿Pero qué se preservó? El linaje. O sea, la garantía del rey que se sentaría en el trono. Aun cuando, evidentemente, el trono, el reino, el tabernáculo está caído. Entonces, este texto es importantísimo a la hora de comprender este asunto, porque a veces el atrevimiento o la falta de comprensión bíblica que muchas personas tienen, porque no han trabajado seriamente con la Biblia, les lleva a pensar que es David, Salomón, Roboán, pero ahí ya tienes un problema, el reino partido. A partir de ahí empiezas a ver reyes buenos, reyes malos. En un lado todos malos, en los otros alguno bueno. Ahí hay un asunto, pero ya cuando llegas al final y te encuentras con que Dios declara que no va a haber un descendiente que se siente en el trono, ¿qué haces con este pacto? Entonces aquí ya hemos entendido. No es la descendencia de Salomón, es el linaje de David. Sí, es una descendencia de David. Salomón es descendencia de David, pero David tuvo más descendencia. Amén. Entonces aquí podemos ver que este linaje nos da un argumento maravilloso. Otra cuestión importante es que si se ha cumplido históricamente este pacto. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 21, nos da las extensiones de este reino en los tiempos de Salomón. No ir ahí, lo vamos a hablar brevemente, ¿sí? Pero si nosotros comparamos este texto con Génesis 15, 18, que es la totalidad de la tierra que se le promete a Abraham, no alcanza lo prometido. O sea, lo que se nos enseña aquí en Reyes es muy inferior a lo que se le prometió a Abraham. Muchas veces aquellos que dan el cumplimiento, digamos, espiritual en cuanto a que el pacto davídico se está cumpliendo en Cristo, dicen que se cumplió históricamente en Salomón. Bueno, ahora yo tengo una pregunta. Si se cumplió históricamente en Salomón, ¿por qué vamos a esperar un cumplimiento espiritual? Es una contradicción. No. Entonces, si se cumplió ya, no hay nada más que esperar. Ni espiritual, ni literal.
Digo en el sentido, todo es espiritual, pero digo en el sentido de un reino físico o un reino, como digo, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Entonces, no se cumplió históricamente en Salomón, porque la tierra que conquistó o que dominaba Salomón no fue sujeta con el alcance de la promesa dada a Abraham. Amén. Vale, pues ya terminamos y os doy 5 implicaciones escatológicas de este pacto para cerrar esta clase y que tienen que ser vistas con esta confianza y con esta verdad. Implicaciones escatológicas del pacto davídico. En la número 1, Israel tiene que ser preservada o preservado como nación. Esto se prometió a Abraham, esto se prometió a Moisés, esto se prometió a David. El lenguaje del pacto, los juramentos de Dios, las promesas confirmadas en la propia sangre de Jesús y las profecías son argumentos más que suficientes. En el punto 2, tiene que haber una existencia nacional. O sea, Israel tiene que ser introducida a la tierra de su herencia, según Génesis 15:18, en su totalidad. En el punto 3, el hijo de David, que no es Salomón, es el Señor Jesucristo, tiene que regresar corporal y literalmente para reinar sobre el reino pactado con David. La interpretación alegórica o amilenarista no cumple ni entiende esto así. Punto 4, el reino literal debe constituirse sobre quien reine. Hemos visto en Ezequiel que será el Mesías cuando regrese. Punto 5. Este reino tiene que llegar a ser un reino eterno, un trono eterno, una casa eterna, un reino a perpetuidad prometido a David. No puede haber un fin de este reino sin que realmente el Mesías prometido se siente a reinar sobre el trono de David. Y el argumento más contundente con el que finalizamos este tiempo es que Dios tiene que vindicarse. Dios tiene que cumplir su palabra y tiene que mostrar su fidelidad a sus promesas. Romanos 3:4. Y he escogido estos 2 textos de Romanos para concluir este precioso tiempo. Romanos 3:4. También en la propia comparativa con el judío infiel, incrédulo. Eso no invalida la fidelidad de Dios. Dice así, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito. Esta es una frase de gran profundidad, para que seas justificado en tus palabras y fueres y venzas cuando fueres juzgados. Esta es la misma palabra que usamos para el término justificación para nosotros, dikaio,
quiere decir que realmente la veracidad de Dios prevalece. Él vindica, Él realmente muestra, reivindica su verdad, su seguridad en base a sí mismo. En la misma manera dice Lucas 7:35 que la sabiduría de Dios es vindicada, es justificada en sus propios hijos. O sea, en nosotros se puede ver esta sabiduría. Pues en esta misma manera Dios tiene que ser veraz y creído porque Él va a ser vindicado. Amén. Y Romanos 11 ya nos deja con un argumento maravilloso con el que él concluye el espacio de la carta a los romanos dedicado a Israel. Entonces el apóstol no deja lugar a que el hombre domine lo que le pertenece a Dios en su derecho. Dice, porque Dios sujetó a todos, verso 32, en desobediencia para tener misericordia de todos, judíos y gentiles. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es una buena manera de terminar el tiempo con este pacto. Entonces, ha quedado perfectamente ajustado en cuanto a la importancia y la relación que este pacto tiene en los asuntos del estudio de la escatología. Amén. Que Dios os bendiga hasta aquí en esta tarde y también pues gracias a los que nos habéis seguido desde vuestras casas.